También está con nosotros a través de la línea telefónica don Guadalupe Ruelas, director de Casa Alianza. Comparte este tema con nosotros. Hay vulnerabilidad por parte de la niñez y por parte de la juventud en varios aspectos en nuestro país. Hay hambre, eso lo hemos visto y ha quedado demostrado que hay personas que no tienen alimento en estos momentos. Y hay muchos niños y que iban a la escuela y que quizás en este momento no tienen capacidad para pensar o para desarrollar un trabajo en casa porque ni siquiera tienen el alimento. Don Guadalupe, muy buenas tardes. Gracias por atender nuestra comunicación. Bienvenido a Cuarto Poder. Muchas gracias. Estamos de verdad a la orden y claro, preocupado, igual que todo el resto de la población, acerca de la situación de niños y niñas que viven situaciones terribles en este momento, ¿no? Porque para todos los niños y las niñas las situaciones se han vuelto más difíciles, tanto para los que llevan una vida, digamos, más o menos normal, como para quienes ya estaban viviendo en pobreza o quienes están en situaciones más terribles, como sobrevivir en las calles, por ejemplo, ¿no? Correcto. Y nos enfrentamos a un reto mayor en estos momentos. No esperábamos esta crisis, no estábamos preparados para afrontarla desde el sistema educativo que maneja nuestro país. No estamos preparados para utilizar nuevas tecnologías. Estamos retrasados, don Guadalupe, en cuanto a otros países. ¿Tendrá la capacidad los estudiantes, los alumnos, los niños de allá de la zona rural para poder adentrarse en este tema tecnológico cuando no tienen ni siquiera las prioridades básicas? Las prioridades básicas, alimento, agua potable en sus hogares. Bueno, sí, yo creo que es importante situar históricamente el problema, ¿no? Cuando hablamos de niños y educación, tenemos que darnos cuenta primero que la edad escolar se encuentra entre los 3 y los 17 años, que digamos, de los más de 3.5 millones de niños y niñas que se encuentran en estas edades, apenas 2 millones van a las aulas escolares. Correcto. De centros educativos públicos y privados, y 1 millón y un poco más que deberían estar en la escuela ya se quedan fuera aún antes del COVID-19. Es decir, casi la mitad de la niñez en edad escolar no asiste a las aulas escolares. En este momento, evidentemente, estamos preocupados porque la otra mitad que sí asistía no está asistiendo debido a los riesgos y peligros a los que se podían enfrentar de un contagio, ¿no? Sí. Eso es importante porque significa que en tiempos normales no hemos sido capaces de ofrecerles un aula, un pupitre, material didáctico, una docente o un docente a casi la mitad de los niños que deberían tenerla, ¿no? Entonces, bueno, pero en esta situación extraordinaria, la otra mitad también se queda en suspenso. Y eso nos habla que no nos hemos preparado ni para vivir la educación en tiempos normales, ni para vivirla en tiempos de crisis. Pablo Freire siempre nos ha dicho desde hace décadas que hemos adoptado un modelo de educación bancaria en el que pensamos que hay un profesor que lo sabe todo o que sabe lo que debe saber y deposita ese conocimiento en un vaso vacío que es el cerebro o en una cajita vacía que es el cerebro del niño o de la niña, ¿no? Y eso nos ha hecho irnos encasillando históricamente en un modelo de educación unilateral, un modelo de educación del que sabe, que es el docente, hacia el que no sabe, que es el niño. Y claro, cuando esta pandemia nos agarra en esa circunstancia, nos encontramos en callejones y salida. Pero aún cuando vemos que la realidad ha cambiado, en lugar de cambiar nosotras y nosotros con la realidad, lo que queremos es acomodar esa realidad cambiada para volver a hacer lo mismo. Entonces la gran preocupación, si usted lo piensa de manera más profunda, la gran preocupación en este momento de padres, de madres, que uno lo entiende porque ellos, ese no es su oficio, pero la gran preocupación del Estado, en lugar de decir, bueno, ¿cómo salimos de este modelo de educación bancaria y aprovechamos esta coyuntura como una oportunidad para repensar las maneras en que estamos haciendo educación primaria? Está empezando cómo seguimos con ese modelo de educación bancaria. Bueno, hagámoslo a través de una computadora, hagámoslo a través de internet. Entonces, en lugar de aprovechar las tecnologías, las sometemos a nuestro modelo arcaico de actuación. Y ese es el gran problema.
no salirnos de la caja y repensar otras formas de educación, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo que la tecnología de Internet, las plataformas de Internet, las plataformas virtuales pueden ser útiles, la radio puede ser útil también donde no hay Internet, la televisión puede ser útil donde hay las posibilidades de televisión, pequeños grupos de trabajo pueden ser útiles también. Sin embargo, el problema no está en qué tecnología usamos para seguir con el modelo de educación, sino qué modelo de educación, ¿verdad?, repensamos para hacer que los niños y las niñas aprendan lo que deben aprender y aprendan también de esta coyuntura. ¿Qué les estamos enseñando a los niños en este momento, por ejemplo? Les estamos enseñando a tener miedo, les estamos enseñando a estar solamente encerrados, les estamos enseñando a no ser creativos, en lugar de decir, bueno, vamos a usar la radio. Vamos a usar la radio para... Usted recuerda el programa Escuela para Todos, por ejemplo, ¿no? Claro. Que ha sido histórico y ha sido un ejemplo de educación liberadora. Bueno, la radio se puede utilizar no solo para dar clases de matemáticas, se puede utilizar para eso, pero también para enseñar a los niños hábitos de higiene, hábitos de salud, conductas saludables que puedan convertirse en factores de protección en este momento tan importante. ¿De qué decirle usted que el niño sepa decir 2 más 2 es igual a 4 cuando está infectado de COVID-19, ¿no? Necesitamos adaptarnos a la realidad y tratar de revisarla de una manera más creativa. Sí necesitamos que sepa que 2 más 2 es 4, pero necesitamos que lo sepa para que sepa cómo eso es útil en la medida en que agua más jabón es igual a protección, ¿verdad? Sí, que sepa también de que a través de la radio puede estar escuchando de manera didáctica, entretenida, y eso va a ayudar a que los padres, en lugar de sentir una presión, sientan que pueden hacer descanso. Pero si lo que hacen es utilizar Internet solo para mandarle una tarea igual a la que hacía en el aula, lo que hacen es recargar al niño con algo que no entiende y recargar al padre con algo que no le toca. Yo estoy de acuerdo con usted, es momento de replantearnos como sociedad en varios temas, en el tema económico, en el tema político y en el tema de educación. Yo creo que las autoridades específicas de educación tienen que aprovechar esta crisis, analizar los errores que se han cometido y empezar quizás un nuevo proceso, un nuevo sistema donde se cubran todos esos elementos donde se ha fallado. Pero entiendo también que hay preocupación si no se toman todas estas consideraciones, si no analizamos los errores que hemos cometido, más bien podemos acrecentar ese número de 1 millón de niños y jóvenes que no están dentro del sistema escolar y pueden desertar incluso este año porque no están preparados para afrontar el sistema virtual. Totalmente de acuerdo. Y ese es el problema cuando nos enfrentamos a profesionales, en primer lugar, que hacen lo que saben, pero no saben lo que hacen. Uh-huh. Una cosa es dar clase y otra cosa es saber por qué lo hago y qué quiero yo dejar depositado, qué idea quiero que quede depositada en el saber colectivo de quienes estamos participando en el proceso de educación. Entonces, claro, pero desafortunadamente en Honduras tenemos en la gerencia del proceso educativo nacional a una persona que no se dedica a la pedagogía y que no ha estudiado pedagogía y que no tiene esas herramientas. Encima uno se pregunta, bueno, no solo es que no hace lo que tiene que hacer y que no sabe lo que hace, sino realmente no estudió para eso, pues. Correcto. Entonces, claro, ahí nos damos cuenta de que cuando usted quiere en la mesa, en la tabla de ajedrez, que un peón haga las funciones de un alfil, entonces simplemente no funciona, pues, y usted va a perder la partida. Entonces necesitamos, como digo, como Estado repensar la educación que estamos haciendo porque estamos tratando de aferrarnos a un esquema que en este momento no funciona. Entonces, en este momento, la educación debe repensarse, sí, para los niños y las niñas que están y que los que no están, bueno, ¿cómo los incorporamos ahora aprovechando la radio, aprovechando la televisión, aprovechando, y donde no hay radio ni televisión, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué guía vamos a mandar, verdad? Uh-huh. ¿Vamos a mandar una radio comunitaria como hacen en Educar Todos? ¿O vamos a mandar un promotor? ¿O qué? Algo tenemos que hacer, que va a dejar de puerta en puerta, pero porque se tienen que establecer muchas estrategias. Lo otro es el tema, por ejemplo, de la educación multicultural, es decir, no todos los niños y las niñas en Honduras aprenden español y no todos los niños y las niñas en Honduras aprenden historia en español. Unos hablan garif, otros hablan pech, ¿verdad? Correcto. Entonces necesitamos sentarnos y poner todos esos elementos. El problema de nuestro sistema es que la única pregunta que se ha planteado es
¿qué hacemos para sustituir al maestro? No. ¿Qué hacemos para aprovechar los recursos que tenemos? Maestros, maestras, promotores que están en las comunidades, niños y niñas, padres y madres. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Como no se puede calcar, el rol del docente en el aula, en la casa, ¿qué es lo que hace? Entonces recargan al padre o a la madre de familia. Pero entonces, en lugar de dar una respuesta, lo que hacen es limitar la respuesta. Ese es el gran problema que estamos teniendo en este momento. Es una falta de capacidad gerencial, digamos, del sistema educativo. Claro, claro. Muchas gracias, don Guadalupe Ruelas. Para finalizar, me llamó la atención lo que dijo al final sobre estas etnias. Le voy a poner un ejemplo. En el caso de Islas de la Bahía, la etnia de los creoles o de del negro inglés nace hablando inglés. Se cría en su ambiente familiar hablando inglés, porque ese es el idioma natal del negro inglés de Islas de la Bahía. Son hondureños, pero hablan inglés. Cuando van a la escuela van a recibir clases en español. Cuando se gradúan y llegan a la universidad, van a dar de narices, como dicen muchos maestros, porque quizás no entienden que ellos nunca recibieron una educación en su idioma natal y al final enfrentan un montón de dificultades. En este replanteamiento será necesario también replantearse eso, que los niños de las diferentes etnias se les eduque en su lengua natal. Sí, yo sé que ya hay opciones e iniciativas en ese sentido, pero desafortunadamente mientras el modelo educativo no cambie, entonces solo cambia la forma, ¿no? Y entonces el lenguaje es visto como forma y no como contenido. Y usted tiene toda la razón. Correcto. Entonces, claro, tenemos personas que están estudiando situaciones en la isla, por ejemplo, que francamente no entienden realmente, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido es importante también el tema de la inculturación, de la educación y de entender que en Honduras la niñez es diversa también, ¿no? Es diversa en su género, es diversa en su edad, es diversa en su origen, es diversa en su demografía, y que esas diferencias deben ser tomadas en cuenta para aprovecharlas, de manera que toda esa diversidad luego genere más riqueza, ¿verdad? Pero la educación, desafortunadamente, en el modelo tradicional, en lugar de enriquecer la diferencia, lo que hace es promover la uniformidad, ¿verdad? Y esa promoción de la uniformidad ya no calza en un mundo globalizado como el que vivimos. Muchas gracias, don Guadalupe Ruelas, director de Casa Alianza. Gracias a ustedes, es un placer siempre. Muy buenas tardes. Bueno, elementos interesantes que